Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les quería compartir una nueva estrategia. En este caso le puse de nombre Pepe Motoneta, ¿sí? Ahora vamos a explicar de qué trata la estrategia y obviamente vamos a hacer un pequeño backtesting para tener como objetivo llegar primero a un 8% para después, si se llega, hacer un 2% más, ¿sí? Tratar de llegar en total a un 10% de una cuenta que en este caso vamos a estar utilizando $10.000, ¿sí? A la vez vamos a tratar de no superar el 5% de la cuenta, ¿sí? Que el drawdown no supere un 5%. Bien, ¿de qué trata la estrategia? Por un lado tenemos arriba un par de medias móviles, ¿sí? Donde representarían esa ruta donde va a estar pisteando Pepe Motoneta. Bien, si Pepe Motoneta rompe las medias móviles, sobre todo para una compra la superior, nosotros vamos a estar buscando compras, siempre y cuando en los indicadores que están por debajo, que son un par de ADX, vamos a tratar de ver si el primer ADX, que sería el que mostraría la fuerza de la tendencia, está por encima de cierto nivel, y a la vez el segundo indicador ADX, que representaría la tendencia ya sea alcista o bajista, también rompe cierto nivel. Vamos a ver si se da la posibilidad a vela cerrada de tomar una compra, ¿sí? O una venta en el caso que sea lo contrario. Bien, vamos a hacer un par de ejemplos. En el primer caso, por ejemplo acá, podemos estar viendo donde Pepe Motoneta pistea, rompe la ruta, ¿no? Obviamente, este par de medias móviles, y con vela cerrada nosotros vemos que el primer ADX está por encima de un nivel donde ya podemos estar viendo que la tendencia empieza a tomar fuerza, ¿sí? A la vez vemos que se cruzan las dos líneas de ADX, el más DI y el menos DI, ¿sí? Que representan la tendencia alcista o bajista. En este caso el más DI rompe hacia arriba y llega a cierto nivel. Bien, una vez que llega a cierto nivel, nosotros, si vemos que se cumplen estas normas, vamos a hacer la primera compra, ¿sí? La compra la vamos a ir siguiendo con un stop por detrás, ¿sí? El stop puede ser vela a vela, puede ser según las zonas. En este caso, si es compras, podemos ir viendo los bajos anteriores, como también podemos tomar estas mismas medias móviles para guiarnos. Por ejemplo, si hacemos una compra en esta zona, tendríamos que cerrar cuando el precio cierre por debajo o toque una de las medias móviles, ya sea la alcista o la media móvil bajista, ¿sí? Vamos con un ejemplo de ventas. En este caso observamos cómo Pepe Motoneta, que representaría el precio en estas velas japonesas, rompe lo que es la ruta, este canal, ¿sí? Se va a la banquina. Una vez que el precio cierra por debajo de la ruta de este canal, nosotros tenemos que esperar que los ADX estén por encima de cierto nivel, ¿sí? ¿Por qué digo de cierto nivel? Eso es importante, porque va a depender de la temporalidad, va a depender del par y de la sesión, ¿sí? En este caso, en libra dólar, en M15, en este periodo lo estamos utilizando en un nivel de 30, pero puede ser 25, 30, 40. Eso va a depender de la volatilidad del par y obviamente de la temporalidad, ¿sí? Pero bueno, seguimos con el ejemplo. Una vez que el precio rompe lo que sería el canal, nosotros vemos cómo toma fuerza la tendencia con esta línea amarilla, esta viborita, y esperamos a que también esté por encima del segundo nivel en el otro ADX, ¿sí? El que representa la tendencia si es alcista o bajista. En este caso, la tendencia bajista está por encima de la alcista, ¿sí? Podemos observar que lleva una cierta distancia y está tocando ya el nivel. Una vez que se produce lo que serían las reglas, el reglamento, podemos buscar una venta. Bien, después lo que es la gestión de riesgo, el stop loss, va a depender de cada trader, ¿sí? En mi caso puedo optar por seguir lo que sería el
el alto, donde vamos a ir poniendo los stop por debajo de cada alto, cada vez más bajo, hasta que nos saque. O podés ir vela a vela. También podés ir con el ejemplo anterior de la compra, viendo cómo las medias móviles van obviamente siguiendo el precio, y cuando el precio llega, en este caso ven acá, si hubiéramos puesto el stop siguiendo la media móvil, nos hubiera sacado acá. Inclusive seguramente hubiéramos sacado o muy poquito, o hubiéramos salido en pérdida en este caso. En el segundo ejemplo de venta, que está acá nomás, podemos ver cómo el precio también supera lo que es el nivel en cuanto a la fuerza de la tendencia, y estamos por encima en cuanto a la tendencia bajista con respecto al alcista, llegando también a un cierto nivel. Bien, una vez que se cumplen estos patrones, comenzaríamos con la venta y estaríamos, en este caso con este pullback, tomando esta distancia, ¿sí? Eso sería en el caso de que nosotros podemos tener como objetivo una gestión riesgo, por ejemplo, 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1. Va a depender de lo que el trader, el par, la temporalidad y obviamente la sesión depare, ¿no? Eso va a depender no de nosotros, sino de lo que el mercado diga y quiera. Bien, por eso es recomendable muchas veces también hacer un cierto trailing stop, ¿sí? Seguir el precio por detrás, de forma manual o de forma automática. Bien, bien, una vez el ejemplo hecho tanto de compra como de venta, vamos a ir a la gráfica para hacer un pequeño backtesting. Como les digo siempre, es un backtesting muy pequeño, donde ustedes tendrían que buscar por lo menos 2 a 3 años como mínimo de un buen backtesting con un buen historial, ¿sí? Para poder estar seguros a la hora de entrar en real. Bien, así que bueno, vamos a ir a ver este pequeño backtesting, a ver si llegamos a los objetivos, y vamos a estar leyendo el informe al final. Bien.
Bien, gente, se llegó al final. Vamos a ver el informe. En este caso obtuvimos de una cuenta de $10.000 un beneficio neto de 1.130, ¿sí? Estuvimos por encima de los objetivos, inclusive no llegamos a los 30 días, ¿sí? Llegamos al 10% en 16 días, ¿sí? Y si contamos solamente los días hábiles, prácticamente estuvimos haciendo 10 días de operaciones, ¿sí? Donde el total de transacciones fueron 22, no fueron muchas, con un beneficio esperado de 51.38, y lo que resulta interesante es el drawdown, que estuvo por debajo del 2%, ¿sí? 1.33, con posiciones cortas que llegaron a ser el 75% positivas, y posiciones largas que fueron un 100% positivas, donde fueron 14 operaciones en cuanto a las compras y 8 en cuanto a las ventas, ¿sí? Después, lo que es transacciones rentables, estuvimos por encima también del objetivo, un 90% de transacciones rentables. Recuerden que esto es un pequeño backtesting, ¿sí? Obviamente, lo que les decía anteriormente, por lo menos se tiene que chequear con un buen historial a partir de 4 años como mínimo, ¿sí? Después está en cada uno el par, como digo siempre, la sesión y la temporalidad. Pero bueno, el objetivo se alcanzó. Primero se llegó al 8%, después se llegó al 10%, donde obtuvimos estos beneficios, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado esta estrategia que le puse de nombre Pepe Motoneta, ¿sí? Y bueno, así seguiré subiendo, como vengo haciéndolo prácticamente todos los fines de semana, una nueva estrategia. Y bueno, nos vemos, gente, espero que les haya gustado, y bueno, nos vamos en la motoneta, gente. Bye, 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 nos vemos.